Bien, hermanos, no siempre tengo el placer de predicar y a veces me ocurre seguido, como en esta oportunidad. Pero quería en esta mañana meditar sobre algunas cosas que dice la palabra de Dios. Me gustan siempre tomar alguna historia de la vida de Jesús, porque el Señor Jesús en, en las acciones que hacía, en los milagros, este, nos enviaba señales. Ustedes saben que las señales manifiestan una verdad más profunda que está oculta detrás de la señal, este, y que tiene que ver con la salvación, la manera como Dios salva y el propósito, como leyó hoy nuestro hermano en la escuela sabática, es que creyendo en su nombre, en el nombre de Jesús, tengamos vida eterna. Ese es el propósito del Escrito. Para que sepáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en su nombre, como dice el apóstol San Juan, tengamos vida eterna. En el capítulo 7 de San Marcos se desarrollan varias historias reales, porque tienen que ver no con parábolas, sino con incidentes en la vida de Jesús. Y toda la historia que está encadenada en tres acontecimientos, tienen que ver y comienzan con una conversación que Jesús tiene con los fariseos acerca de la inmundicia y la limpieza para comer el pan. Dice allí, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, o sea, mentirosamente, erróneamente, pero mentirosamente, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina.
Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego cogió de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Mira, hermanos, cuando uno lee este relato, yo por lo menos encuentro varias similitudes que hay entre el relato de Jesús con los fariseos y el relato con la mujer sirofenicia. El relato que Marcos hace de la entrevista de Jesús con los fariseos y los escribas, se habla de la inmundicia y del pan, y la necesidad de lavarse de la inmundicia para poder disfrutar del pan. Ahora, hermanos, lo que Jesús le dice a ellos, ustedes en vano me honran, mentirosamente me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios, dejan el mandamiento de Dios. Y lo único que hacen es mostrar a Dios como no es. Porque ese pensamiento que ustedes tienen, ese pensamiento de que para recibir hay que limpiarse, ese pensamiento es el que hace que el corazón se le endurezca aún en aquellos sentimientos que debieran ser los más tiernos, la simpatía por el padre o por la madre de ancianos y desamparados. Por eso Jesús era tan severo con este pensamiento, hermano. Este pensamiento que se opone a la salvación por la gracia. Y cuando hablo de salvación por la gracia, no estoy hablando únicamente de la vida eterna, sino en la intervención de Dios por gracia en la vida de las personas en medio de sus dificultades, sus tristezas, sus amarguras, sus luchas y sus fracasos, en medio del pecador que está hundido en el pecado y que no sale de él, en medio y en favor del pecador sordo y mudo al llamado de Dios, porque después Marcos, sigue con el relato y muestra que Jesús vuelve a su tierra y se encuentra con uno que era sordo y mudo, y le abre los oídos y hace que hable, ¿no? Y todo esto enseña cómo es Dios. Los fariseos y los escribas querían enseñar al pueblo cómo era Dios. Los escribas eran los intérpretes de la ley y los fariseos eran los que ponían en práctica la ley, según ellos. Y así el pueblo los aceptaba. Así que entonces tenían sumo respeto por estas personas. Y estas personas les enseñaban al común del pueblo de que para recibir a Dios, primero, hay que limpiarse.
Así que después que Jesús les dice, mire, el obstáculo para recibir a Dios es el corazón orgulloso. Ese es el obstáculo para recibir a Dios. Ese es el obstáculo. Y el corazón orgulloso oculta lo que hay dentro y quiere manifestar hacia afuera lo que no tiene, para hacerse acreedor a lo que Dios regala, pero que Él quiere comprarlo, con su conducta, con la manera de ser, con lo que hace, con su limpieza, así entre comillas. Ese es el obstáculo. Pero aún para ese obstáculo Cristo tiene solución. Para los sordos y los mudos, Jesús se acerca y hace por ellos lo que ni el ciego ni el mudo le piden. Porque dice la palabra de Dios en el relato, que ustedes pueden leer después del versículo 31 en adelante, que le rogaron que hiciera algo por ese sordo y mudo. Y hermanos, yo lo tercero que encuentro acá, aparte de la inmundicia, del pan, es que los que ruegan para que se haga algo por esa persona que está mal, es un tercero, ni siquiera es la persona. Otro detalle también, ¿no? Ahora, volvamos entonces al relato que para mí es el broche de todo esto, en esta mañana por lo menos. Jesús, después de decirle todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, y por eso hay que sacarlas, y la manera de sacarlas es confesarlas, es manifestarlas, es decir, es reconocer, ¿no? No ocultarlas, es reconocerlas, sincerarse con uno mismo. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces Jesús se va a donde viven los inmundos. Se va con los discípulos a un lugar para mostrarles, el Señor, para mostrarle a los discípulos cómo es Dios. No lo podía mostrar en su tierra, porque su tierra encontraba el obstáculo de los hombres que creían que la relación entre Dios y los hombres se basa en el derecho. Entonces querían hacerse acreedores a la bendición de Dios limpiándose, aunque estaban sucios, ¿cierto? El orgullo les impedía ver cómo era Dios en realidad. Y cuando veían a Dios como una persona dura, un juez implacable, alguien que se relacionaba con ellos como a través de un contrato y que se servía de ellos y que a la vez les servía si ellos les servían, como lo veían así, eso les había afectado la relación entre todos, entre familiares, entre la nación, entre creyentes, todos los les había afectado de esa manera. Así que despreciaban y menospreciaban a los que no eran limpios en su propio concepto, y eso creaba una especie de división de clases también y fomentaba la hipocresía, porque cada uno actuaba de la manera que esperaba que los demás lo aceptasen, porque la aceptación se basaba en la limpieza de la impureza. Así que Jesús, para enseñarles cómo es Dios, tiene que irse de Israel. Qué notable. Así que se lo lleva y se va a Tiro y a Sidón. Ustedes saben que los sidonios habían por siglos adorado a dioses sangrientos y que demandaban vidas humanas en sacrificio. Y aquí se encuentra con una mujer griega, o sea, extranjera, que era de y Ciro-Fenicia de nación, dice. Y esta mujer se entera que Jesús está allí. Dice la Biblia que Jesús no se pudo ocultar, no pudo esconderse, dice. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús fue para esconderse? Yo creo que esta palabra no pudo esconderse implica más. No que no encontró un lugar, sino que Jesús no puede esconderse cuando hay un alma necesitada. ¿No? No puede el Señor, ¿no?
porque el Señor está para eso. El amor es así. El amor encuentra el gozo en auxiliar al necesitado. Así que no pudo esconderse. Una mujer, dice, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego cogió del vino y se postró a sus pies. Ahora, la hija no oró por ella misma. Y la madre vino y oró por su hija. ¿No es cierto? O sea, hermanos, no es la oración del necesitado la que empuja a Dios. Es lo que hay en el corazón de Dios. Y la mujer lo descubrió. Miren cómo lo descubrió. Se postró a los pies de Jesús. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús la escuchó que rogaba y tomaba un aire de cierta indiferencia, pero que se le notaba que era artificial, porque estaba actuando, ¿no? Así que, pero él estaba actuando como los discípulos esperaba que hiciese un judío. Así Jesús, por eso la mujer rogaba y rogaba, y Jesús esperaba. Y le contesta a Jesús, deja primero que se sacien los hijos. En una palabra, son los hijos los que tienen el derecho, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo. Y entonces ahí se traicionaron sus sentimientos. Y echarlo a los perros, hubieran dicho los fariseos, ¿no? Porque los perros eran considerados y eran animales inmundos. Así que no los tocaban para no contaminarse, los tenían fuera, ¿no? Los despreciaban. Pero Jesús usa otra palabra. No está bien, dice, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y yo, hermanos, al decir la palabra perrillos, Jesús se traicionó. Porque en esa palabra perrillos, la mujer discernió lo que Jesús quería decir. Porque lo que Jesús estaba levantando como un obstáculo era una invitación. Porque a los perros muchas veces se lo echa de la mesa o debajo de la mesa, pero no a los cachorritos. Porque los cachorritos son simpáticos, agradables, ¿no? Son como niños, ¿no? Y se aferran y son amigos de los niños también. Así que Jesús, cuando dijo perrillos, dejó ver su simpatía por ella. Jesús dejó manifestar su simpatía. Le salió, no podía más ya. Y además le invitó. La mujer enseguida se dio cuenta de eso y respondió y dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Hay algo para ellos. El pan también es para ellos. Porque, porque la gente ama a los perrillos. Y los padres aman a los perrillos que son de los hijos. Y los quieren. Y ella dijo eso porque discernió el amor de Cristo por ella. Y hermanos, ella entendió que el pan era para todos. El pan era para todos. Para todo el que tiene. Ah. Y hermanos, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, dijo Jesús. Y hermanos, en Colosenses, hoy leímos en las clases de escuela sabática, en Colosenses el capítulo 1 y versículo 20 y 21, perdón, desde 19 en adelante, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, en Cristo, ¿no? Toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Jesús nos reconcilió en él mismo.
nos puso en paz con Él. Somos amigos de Dios. Él siempre fue nuestro amigo. Dios siempre fue nuestro amigo. Pero Jesús, tomando nuestro lugar y sufriendo las consecuencias del pecado, y esa consecuencia del pecado, llevar la consecuencia del pecado, fue consecuencia de la obediencia a la ley, porque la ley es una ley de amor. Por eso el sacrificio de Cristo también es ofrenda agradable. Es ofrenda agradable porque es producto del amor verdadero, el amor que Dios tiene en el corazón. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Hermanos, Jesús nos reconcilió en su cuerpo de carne, a todos los seres humanos. No hay nadie que sea inmundo para Cristo. No hay que limpiarse para ir a Jesús, para recibir su bendición. Porque Dios nos limpió para tener derecho a darnos toda bendición. Para tener derecho Él a darnos toda bendición. Porque en justicia Él tendría que haber dejado que nosotros recibiéramos el resultado de nuestra elección, que es el pecado, o de nuestra naturaleza con la cual nacimos, que es el pecado y es la enemistad contra Dios. Que Dios no se meta en tu vida. Pero Dios sí se mete, ¿no? Así que Él ganó ese derecho. Por eso fue allá a Tiro y a Sidón, a meterse en la vida de la mujer sirafenisa y a meterse en la vida de la hija de la mujer sirafenisa y a meterse en la vida del sordomudo que no podía hablar ni escuchar. Jesús no espera que te limpies. Jesús ya te limpió. A sus ojos eres limpio, eres puro. Y así te quiere tratar, como te quiso tratar siempre y como te trató siempre, con ese amor. Así que Jesús le dice, por esta palabra, porque te aferraste, porque así lo quieres, porque quieres comer, porque aceptas el pan. Ve, el demonio ha salido de ti. Hermanos, necesitamos creer que lo que Dios hace, lo hace por gracia. Y la gracia es el amor de Dios incondicional por nosotros, que se pone en movimiento continuamente, que nunca ha dejado de ser, para que en toda circunstancia no dejarnos solos ni abandonarnos y guiar a mí aquellas mismas cosas que nosotros hacemos, erradas, ¿no es cierto? Pecar, volverlas a una bendición. Dios está actuando constantemente para eso. Y la mayor bendición es conocerlo a Él, como nos ama. Dice, cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. La hija estaba reposando. Ahora, ¿qué había hecho la hija, hermanos, para reposar? Para que el demonio se fuera. ¿Qué había hecho? Nada, ¿no? Y para que no quedaran dudas, entonces Jesús vuelve a Israel y sana al sordo y al mudo, al sordo y mudo. Para que nadie piense que a lo mejor el mérito estaba de alguna manera en que la madre rogaba por la hija. Por ahí, ¿no? Se le podía ocurrir. Hermanos, no es el ruego nuestro el que abre el corazón de Dios, sino que es el ruego de Dios el que abre el nuestro. Es al revés. Es el amor de Dios el que quiebra el corazón del pecador endurecido, que no cree en ese amor incondicional y que hace vencido ese corazón duro, hace que acepte el pan. Dios lo único que necesita es que tengamos necesidad.
Y si no creemos que tenemos necesidad, Él se ha comprometido a abrir nuestros oídos para que podamos oír y abrir nuestra boca para que podamos alabarle. Pero tal como está en el relato este, que ustedes pueden leer después, del versículo 31 en adelante, Jesús elevó sus ojos al cielo y gimió, dice, para que fueran abiertos los oídos y la boca de aquel que era sordo y mudo. Gimió, y son los gemidos del Hijo de Dios, por el cual nosotros somos curados de la desconfianza que tenemos. Dios ha levantado la cruz del Calvario para que toda alma sepa que en Cristo tiene su amigo y en Dios su Padre, ¿no? Que Dios le ama. Ojalá que nosotros salgamos esta mañana sabiendo que no estamos solos, que nuestras inmundicias no nos apartan de Dios, que la única inmundicia que nos aparta de Dios es el orgullo, la soberbia, que se cree suficiente, o que quiere ofrecerle algo a Dios, en vez de aceptar el perdón, el amor con que Dios nos ama. Eso es lo que es el obstáculo tan grande. Pero aún para eso hay obstáculos. Dios está trabajando, como trabajan esta mañana, para que le creas, para que le creas que Dios te ama, que te ha aceptado y te quiere bendecir continuamente. Y lo está haciendo ahora en medio de las circunstancias difíciles que te tocan. Que Dios los bendiga. Solamente quiero agregarles, como dijo un pastor hace poquito, que los amigos de Job todavía están vivos y andan por ahí y de vez en cuando se aparecen y nos dicen que las cosas que nos pasan es porque Dios nos ha dejado. Hermanos, no es así. Los amigos de Job estaban en el tiempo de Jesús, estaban en el tiempo de Job y están ahora también. Pero eran amigos de Job y Job oró por ellos. Así que oremos para que ellos también puedan, como la chica sirfenisa, reposar. ¿No es cierto? Amén.